Estática. La estática es la parte de la física que estudia las condiciones que deben de cumplir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Esa es la estática. ¿Ya? Estudia las condiciones que deben de cumplir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en equilibrio. Entonces, acá hay dos palabritas, fuerza y equilibrio, que los he subrayado. Hablemos sobre fuerza. ¿Qué es una fuerza? Empecemos por aquí. Normalmente a la fuerza siempre la van a representar por la letra F. ¿Está bien? Entonces, fuerza se representa normalmente por la letra F. Y la fuerza, alumnos, tenemos fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza es un vector. Por tanto, aquí tengo que graficar una flechita, porque la fuerza es un vector. Ya, muy bien. Entonces, es una magnitud física vectorial, la fuerza, que mide la interacción entre dos cuerpos. Dicha interacción puede ser a distancia o en contacto. ¿Está bien? Esa es la fuerza. Es una magnitud física vectorial. Es un vector. Luego la otra palabrita que subrayé era equilibrio. ¿Qué es equilibrio? ¿Qué se entiende por equilibrio? Ya, entonces veamos. Cuerpo en equilibrio. Cuando a mí me digan que un cuerpo está en equilibrio, pueden suceder dos casos. Puede ser que esté en equilibrio estático o que esté en equilibrio cinético. Equilibrio estático es cuando la rapidez o su velocidad es cero. En esos casos se dice que está en equilibrio estático. Pero si el cuerpo tiene movimiento, ¿sí? Pero un movimiento con rapidez constante, se dice que el cuerpo está en equilibrio cinético. ¿Ven? O sea, si el cuerpo no se mueve, está en equilibrio estático. Pero si el cuerpo se mueve con rapidez constante, está en equilibrio cinético. Muy bien. Ahora, decir que está en equilibrio estático es lo mismo decir que el cuerpo está en reposo. Si está en equilibrio cinético, es lo mismo decir que está en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme, ¿ya? Está. Entonces, equilibrio puede ser equilibrio estático cuando no se mueve, o puede ser equilibrio cinético cuando se mueve a velocidad constante. O sea, cuando realiza un MRU. Todo cuerpo que realice un MRU está en equilibrio, recuerda. Pero a ese equilibrio se le llama equilibrio cinético. Bueno, continuemos. Tercera ley de Newton. Vamos a ver qué dice la tercera ley de Newton. También la conoce como la ley de acción y reacción. ¿Ya? A la tercera ley de Newton la conoce también como la ley de acción y reacción. Esta tercera ley dice que para toda fuerza de acción existe otra fuerza de reacción, las cuales son colineales, del mismo módulo, de sentidos opuestos y actúan en cuerpos diferentes. Profe, no entiendo. No te preocupes. Es por eso que he puesto este gráfico, miren, para que quede claro la tercera ley de Newton. Dice que para toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Luego dice que esas fuerzas son colineales, o sea, están en una misma línea. ¿Recuerdas? Colineales. Del mismo módulo. Quiere decir que si uno mide su módulo es 10 hacia la derecha, el otro debe ser módulo 10 hacia la izquierda porque son opuestos. Y actúan sobre cuerpos diferentes. Para que se entienda bien, he puesto este gráfico, miren. Acá veo un jovencito que está tratando de empujar. Acá he puesto una pared. Imaginemos que es una pared, ¿está bien? Está acá, lo empuja, ¿no? Pero no lo mueve, ¿eh? Esa pared no se mueve, ¿no? A ver, empuja la pared. Cierto que la pared no se va a mover. Ya, entonces el joven está aplicando una fuerza sobre la pared. Está en reposo. Aquí todo está en reposo. Nadie se mueve. Él está aplicando una fuerza. Ya. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede entre el joven y la pared. Cierto que aquí están interactuando las manos del joven y la pared. Vamos a ver qué sucede en las manos del joven y la pared. Miren, los he separado así, ¿no? Realmente acá está que se apoya, está que aplica una fuerza. Pero los hemos separado para poder analizarlo bien. Cierto que el jovencito está que aplica una fuerza hacia la derecha a la pared.
Sí, ¿verdad? Entonces voy a graficar esa fuerza. Entonces el jovencito está aplicando una fuerza hacia la pared. Miren, cierto que este vendría a ser la dirección que aplica el joven sobre la pared, ¿sí? A esa fuerza le llaman fuerza de acción. Y le voy a poner F sub A. Ahí está, mira, fuerza de acción. ¿Está bien? Ahora, si la pared no se mueve, claro, la pared no se mueve, quiere decir que la pared también reacciona y le aplica una fuerza al joven. Y esa fuerza debe ser en esta dirección. ¿Está bien? Miren, el joven aplica una fuerza hacia la derecha, pero ¿qué hace la pared? Aplica una fuerza, reacciona, la pared reacciona con una fuerza, la voy a llamar F sub R, y va a ser hacia la izquierda. Ven, alumnos, esas dos fuerzas son colineales. ¿Qué quiere decir que son colineales? Actúan sobre una misma línea, mira. ¿Ven? Ahí entiendes la parte teórica, miren. A ver, para toda fuerza de acción, para esta fuerza de acción existe una fuerza de reacción. ¿Qué más? Las cuales son colineales, quiere decir que actúan sobre una misma línea. ¿Qué más? Del mismo módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el joven aplica una fuerza de 50 newton, entonces la fuerza, la pared reacciona también con una fuerza de 50 newton. Profe, ¿de dónde salió ese newton? ¿Qué es newton? Se me estaba pasando. Miren acá importante. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Ya, la unidad de la fuerza es el newton. ¿Está bien? Y se representa por la letra N mayúscula. Ahora sí, ¿no? Entonces acá el joven, pongamos que el joven aplica una fuerza de 100 newton a la pared. ¿Qué hace la pared? La pared reacciona y aplica una fuerza de 100 newton también hacia el joven, pero en el sentido opuesto, ¿ven? El joven actúa hacia la derecha, la pared hacia la izquierda. Esas fuerzas son colineales, son del mismo módulo, porque si él es 100, él también es 100. ¿Entienden? ¿Qué más dice? En sentidos opuestos y actúan en cuerpos diferentes. ¿Por qué dice eso que actúan en cuerpos diferentes? Si te das cuenta, pues la fuerza de acción es sobre la pared y la fuerza de reacción es sobre el joven. Actúan en cuerpos diferentes. Esta es la tercera ley de Newton. Acá miren, algo importante. Si a mí me dicen o me preguntan, ¿no? Teoría, la fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales, y la respuesta es no son iguales. Porque acuérdate que la fuerza es un vector y este vector está hacia la derecha y este vector está hacia la izquierda. Por tanto, no son iguales. Acuérdate que para que un vector sea igual a otro vector, tiene que tener el mismo módulo y la misma dirección. Y ellos no tienen la misma dirección, pero sí tienen el mismo módulo. ¿Ven? Acuérdate que cuando yo pongo sin flechitas, quiere decir que es módulo del vector, ¿no? Entonces, este es el módulo de la fuerza de acción, es igual al módulo de la fuerza de reacción. Sí, las fuerzas no son iguales, pero sus módulos sí son iguales. Continuemos con la teoría. Alumnos, miren, para yo poder resolver los problemas de este tema, el tema de estática, tengo que tener la teoría clara. Si no, voy a tener problemas, ¿ven? Se me va a dificultar resolver los problemas. Es por eso que se hace la teoría. Continuemos con la teoría. Ahora vamos a ver los tipos de fuerzas que van a participar en los problemas que vamos a resolver. Son fuerzas que se van a repetir en cada problema y en cada problema. ¿Ya? Así que tenemos que identificar a cada una de ellas. ¿Ven? Lo importante aquí es saber, acuérdate que la fuerza es un vector. Hay que ver qué fuerzas participan y cuál es la dirección de esas fuerzas. Esta parte es muy importante. Listo, entonces empecemos. Tipos de fuerzas. Bueno, en los problemas vamos a ver a la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional, que lo conocen más como el peso. El peso es la fuerza gravitatoria o gravitacional. Y aquí participa la gravedad. Acuérdate que la gravedad valía 10. ¿Sí? Ahora, si el problema te dice que vale 9,8 o 9,81, bueno, asumes que valga 9,8 como te diga el problema. Pero mientras que el problema no te diga nada, recuerda G vale 10. Es la aceleración de la gravedad. Bueno, acá tengo dos gráficos, miren. Lo importante es saber graficar correctamente el peso. Eso es lo importante, ¿ya? En esta primera parte del tema de estática es
importantísimo graficar correctamente las fuerzas. Y acá vamos a hablar de la fuerza gravitatoria, que el más lo conocen como el peso. Entonces, miren, dice que el peso, que es la fuerza gravitatoria, siempre se grafica vertical hacia abajo. Siempre vas a graficar al peso, siempre, acuérdate, vertical y hacia abajo. Por ejemplo, acá tengo un objeto que está en el aire, ¿ves? Está ahí, como que alguien lo ha lanzado, ¿no? Está en el aire, miren, hasta que se mueve. Si a mí me dicen grafica su peso, entonces tengo que graficar una fuerza que sea vertical y hacia abajo. O sea, más o menos el peso va a tener esta dirección. Esta es la dirección del peso, ¿ven? Siempre vertical y hacia abajo. En el segundo ejemplo, acá tengo un cuerpito que desliza sobre una superficie, ¿verdad? Si me dicen grafica su peso, ya no me importa cómo esté el plano, la cosa es que el peso siempre se grafica vertical y hacia abajo. ¿Ven? Siempre, no me importa si el cuerpo está de cabeza, está de espalda, tú siempre vas a graficar el peso vertical y hacia abajo. Muy bien, seguimos. Ahora, el peso. ¿Cómo yo calculo el peso de cualquier objeto? Siempre el peso lo vas a calcular como m, que vendría a ser la masa, por la gravedad. Así se calcula el peso. Este m que tú ves por acá es la masa del cuerpo. G viene a ser la gravedad. Tú multiplicas masa por gravedad y obtienes el peso. Recuerda que el peso es una fuerza. ¿Ven? Ahí está. Acá está el peso, siempre vertical y hacia abajo. Aquí también está el peso. Muy bien. No olvides, siempre que grafiques el peso, es vertical y hacia abajo. La segunda fuerza que también tenemos que conocer es la que le llaman la fuerza normal o también fuerza de reacción normal. ¿Ya? Y normalmente casi siempre lo representan como F sub n. ¿Por qué con una flechita? Porque es un vector. ¿Ya? Entonces la fuerza de reacción normal o fuerza normal. Para este caso he puesto 3 ejemplitos, miren. 3 casos. Cuando el cuerpo está sobre el piso, está apoyado en el piso, no se mueve. Segundo caso, está deslizándose sobre un plano inclinado. Tercer caso, está que se desliza. Esta es una superficie, ¿cómo se dice? Circular, ¿ya? Algo así, ¿ven? Está que se desliza sobre una superficie circular. Tercer caso. Para los 3 casos, vamos a graficar esa fuerza llamada fuerza de reacción normal. Ya, entonces, mira lo que dice aquí. Se grafica, ¿quién? La fuerza normal se grafica cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. O sea, esta fuerza normal solamente la voy a graficar cuando un cuerpo esté en contacto con una superficie. Por ejemplo, aquí él está en contacto con esta superficie, acá también y acá también. Entonces, en estos 3 casos sí puedo graficar la fuerza normal. Si tú vas a este caso, miren, acá este cuerpito no está en contacto con ninguna superficie. Por tanto, aquí yo no puedo graficar la fuerza normal. ¿Estás entendiendo, no? Solamente lo grafico cuando el cuerpo está en contacto con una superficie. Y dice la segunda parte que siempre esa fuerza normal hinca al cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto. Profe, no entiendo. Ya, mira, por eso que he puesto 3 ejemplos. Primer ejemplo. Aquí. Él está en contacto con esta superficie, sí, por tanto hay una fuerza normal. Y dice que esa fuerza siempre hinca al cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto. O sea, más o menos, esta es la fuerza normal, miren, graficada correctamente. ¿Por qué lo pongo así? Porque dice la teoría que hinca al cuerpo y es perpendicular a la superficie. O sea, este ángulo debe ser 90. En el segundo ejemplo, igual. Como él está en contacto con esta superficie, entonces existe una fuerza normal. La fuerza normal ahora sería más o menos, tendría esta dirección. Siempre hinca el cuerpo, ahí está, mira. Hinca el cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto, o sea, él es 90. Mira la dirección, Si tú lo graficas así hacia arriba, ya está mal. Ya siempre hinca el cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto. El tercer caso, ¿no? Ahora está deslizándose sobre una superficie curva. Entonces, para poder graficar, acuérdate que siempre la fuerza va a hincar al cuerpo
y es perpendicular a la superficie en contacto. Recuerda que aquí primero trazo la tangente, que más o menos sería así, ¿no? La tangente. ¿Ven? Entonces la fuerza normal sería por acá, más o menos así, ¿ven? Hinca el cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto. Él es la fuerza normal, él también es la fuerza normal. Y alumnos, qué importante es saber graficar correctamente las fuerzas. El peso siempre hacia abajo, la fuerza normal siempre hinca el cuerpo y es perpendicular a la superficie en contacto. Bien, muchachos, continuemos con la parte teórica. Hemos visto ya la fuerza gravitatoria, más conocida como el peso, la fuerza de reacción normal. Ahora la tercera fuerza es la fuerza elástica. Siempre representan a la fuerza elástica como F sub E. Bueno, de repente por ahí lo puedes ver representado con F sub K. Eso no importa, pero recuerda que siempre es un vector la fuerza. ¿Ya? Lo importante en esta parte es saber graficar correctamente esa fuerza. Ya, empecemos. ¿Cuándo va a existir esta fuerza elástica? Cuando hayan ligas o resortes. Cuando en un problema te hablen de ligas o resortes, entonces va a aparecer la fuerza elástica. ¿Está bien? Listo. Miren, acá tengo un mismo resorte, pero en tres estados diferentes. Aquí el resorte es cuando está sin deformar. Se dice que cuando está sin deformar, está en su posición de equilibrio. ¿Está bien? Cuando el resorte no está deformado, se dice que está en su posición de equilibrio. ¿Listo? O sea, acá está. ¿Ven? ¿Qué más? Caso 2, que es el mismo resorte, el resorte está estirado. ¿Qué se hizo? Se cogió al objeto, al bloquecito, y se jaló, ¿no? Se estiró. Aquí apareció. ¿Listo? En el tercer caso es el mismo resorte, pero en este caso ahora está comprimido. ¿Qué hice? Apliqué una fuerza por aquí y comprimí al resorte. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver. Alumnos, todo resorte tiene una constante de rigidez. Todo resorte. SK se le llama, por acá está, mira, constante de rigidez del resorte. ¿Ya? Todo resorte va a tener una constante de rigidez. Listo. Miren, en el primer caso, el resorte está sin deformar. En el segundo caso, se ha deformado, voy a poner que se haya deformado esta longitud, pues, ¿no? Ahí está, que él sea lo que se ha deformado, ¿no? Está bien. Esto es lo que le voy a llamar X, la deformación del resorte. En el caso 3, esto sería la deformación. No se ve, ¿no? Lo voy a poner por acá. ¿Ya? En el caso 3, como no se ve, lo voy a poner por acá arribita. Es lo mismo. En este caso, esta es la deformación, pues, ¿no? Desde su posición de equilibrio hasta su nuevo estado. Miren, él vendría a ser la deformación. ¿Están de acuerdo, alumnos? Sí. En el primer caso está sin deformar. O sea, si está sin deformar, quiere decir que el X vale 0. No hay deformación. X es la deformación del resorte. Y si está en su estado de equilibrio, quiere decir que no está deformado. En el segundo caso, se ha estirado una distancia X. En el tercer caso, se ha comprimido una longitud o una distancia X. Ya. Ahora, pero eso no es lo que me importa. A mí me importa la fuerza elástica. Entonces, vamos a analizar. En el primer caso, si el resorte no está deformado, entonces no hay fuerza elástica. Quiere decir que en este caso la fuerza elástica vale 0. No hay fuerza elástica cuando el resorte no está deformado. En cambio, cuando el resorte está deformado, puede ser en el caso de que esté estirado o comprimido, ya existe la fuerza elástica. Pero lo importante aquí es saber en qué sentido está esa fuerza elástica. ¿Ya? Entonces, miren, para el primer caso, yo quiero que tú pienses un ratito y tú imagínate esta situación, que tú coges un resorte, ¿no? Imagínate esta situación, que tú coges al resorte y lo estiras, ¿no? ¿Te das cuenta? Cogiste al resorte, al que está aquí, a este bloque, y lo estiraste al resorte. Si tú lo estiras al resorte, es cierto que el resorte te va a jalar en el sentido opuesto. Si tú lo jalas hacia la derecha el resorte te va a jalar hacia la izquierda. Entonces la fuerza elástica va a tener esta dirección, hacia la izquierda. Ahí está la fuerza elástica.
Miren su dirección. Qué importante es saber la dirección de la fuerza. Eso es lo más importante. En el caso número 3, ¿qué hemos hecho ahora? A este resorte que estaba en su estado de posición de equilibrio, lo hemos comprimido, lo hemos empujado hacia la derecha, hacia la izquierda. Si tú lo empujas hacia la izquierda, si tú comprimes al resorte, el resorte te va a empujar hacia la derecha, ¿o no? Imagínate esta situación. Tú lo empujas hacia la izquierda, ¿qué hace el resorte? Te empuja hacia la derecha. Entonces, en el caso 3, la fuerza elástica va a ser hacia la derecha. Aquí está la fuerza elástica. Miren, muchachos, fuerza elástica. Ya, alumnos, aquí lo importante es saber graficar correctamente la dirección de la fuerza elástica. Si tú estiras al resorte, el resorte te va a jalar, ¿o no? Si tú comprimes al resorte, el resorte te va a empujar. ¿Listo? Entonces, acá es importante saber la dirección de la fuerza elástica. Ahora, profe, ¿esa fuerza elástica se puede calcular? Sí. Acá hay una formulita. Si yo quiero calcular el valor de la fuerza elástica, su módulo de la fuerza elástica, solamente multiplico la constante de rigidez por la deformación. Si yo multiplico la constante de rigidez por la deformación, tengo la fuerza elástica. Muy bien. Continuemos ahora con la cuarta fuerza, que vendría a ser la fuerza de tensión. Bueno, esta fuerza de tensión va a aparecer cuando hayan cuerdas, pues, ¿no? Como este caso y este caso. En este caso, el cuerpo no se mueve, está ahí en equilibrio, está colgando un objeto, ¿verdad? En el segundo caso, el cuerpo está que se mueve, miren. Está viendo así, ¿no? Algo así. No importa. Puede ser que el cuerpo se mueva o no se mueva, eso no importa. Entonces, ¿cómo yo grafico la fuerza de tensión? Ya, miren, acá está. Paso 1. Para poder graficar correctamente la fuerza de tensión, paso 1. Hacemos un corte imaginario en la cuerda. Más o menos así. Es como que yo hago un corte por acá. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Un corte por acá y un corte por acá. Listo. Imaginemos que hice ese corte imaginario. Paso número 2. La cuerda siempre va a jalar al cuerpo. Siempre, alumnos, cuando hayan cuerdas, siempre la cuerda jala al objeto. O sea que si yo analizo a este bloquecito que está por aquí, la cuerda lo jala hacia arriba. Ahí está la tensión. ¿Se entiende? Si yo analizo este bloquecito que está por aquí, la cuerda lo jala. ¿Está bien? Porque la cuerda, la tensión, siempre jala al cuerpo. Siempre. Jamás la cuerda te va a empujar. La cuerda siempre te va a jalar. ¿Está bien? Recuerda, acuérdate eso. Siempre que hayan cuerdas, para poder graficar la fuerza de tensión, haces un corte imaginario y luego, ¿cómo obtienes la dirección de la fuerza? Esta es la dirección. Esta es la dirección. Solamente recordando que la cuerda siempre jala al objeto. Siempre. Bien, alumnos, y ya para terminar la parte teórica, ahora vamos a ver, hemos visto 4 fuerzas, ¿verdad? La fuerza gravitatoria, más conocida como el peso, la fuerza de reacción normal, ¿qué más? Hemos visto la fuerza de tensión y la fuerza elástica. En todos los problemas siempre va a aparecer una de ellas, o a veces 2, a veces hasta 3, o pueden aparecer las 4 fuerzas que hemos visto, ¿ya? Entonces, acuérdate que lo importante es saber graficar la dirección de esas fuerzas. Ya, continuemos. Ahora, para yo poder resolver los problemas ya del tema de estática, primero tenemos que saber a qué le llaman diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? El DCL. ¿Qué es eso, profesor? Miren, hacer el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo es hacer lo siguiente. Cuando a mí me digan, haz el diagrama de cuerpo libre, te están diciendo, aísla el cuerpo, o sea, déjalo solito, porque pueden haber varios cuerpos juntos. Si tú quieres hacer el diagrama de cuerpo libre de uno de esos cuerpos, a ese cuerpo lo coges y lo aíslas, lo pones solito. Y luego graficas las fuerzas que actúan sobre él. Profe, no entendí. Ya, aquí puede ser que he puesto 3 ejemplitos. Miren. ¿Ya? Ejemplos bien sencillos. La idea es que se entienda. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá tengo un objeto que está sobre el piso, está apoyado en el piso y no se mueve. Cierto que cuando tiene estas líneas por acá, quiere decir que está en movimiento, ¿no? En este caso, este cuerpo no se mueve. Está en equilibrio estático. ¿Qué tal si me dicen, grafica, hace el diagrama de cuerpo libre de este cuerpito?
Ah, entonces según esto dice, aísla el cuerpo. Ahí está. Imaginariamente, ¿no? Como que estuviese solo. Luego dice, grafica las fuerzas que actúan sobre él. ¿Y qué fuerzas actúan sobre este bloque? Hemos visto 4 fuerzas, ¿ah? ¿Cuál de esas 4 fuerzas actúan sobre el bloque? La primera fuerza fue, la que vimos fue la fuerza gravitatoria, el peso. Y se entiende que este cuerpo tiene una masa. Si el cuerpo tiene una masa, entonces tiene un peso. Ah, entonces este cuerpo tiene peso. Lo tengo que graficar. Porque el diagrama de cuerpo libre es graficar todas las fuerzas. Ya, entonces voy a graficar el peso porque el peso es una fuerza. Y según la teoría, siempre es vertical y hacia abajo. Lo puedo poner por aquí abajo o por acá arriba, es lo mismo, ¿ya? Acuérdate que una propiedad del vector era que yo podía trasladar un vector sin modificar su dirección. ¿Ya? Entonces ya tengo el peso. ¿Listo? Sí se ve, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué otra fuerza actúa sobre este bloque? Luego del peso venía la fuerza normal. Por acá existirá la fuerza normal. Recuerda, ¿cuándo aparecía la fuerza normal? Cuando había un cuerpo que estaba en contacto con una superficie. Y acá hay un cuerpo con una superficie en contacto, por tanto hay fuerza normal. Y decía la teoría que la fuerza normal siempre hinca el cuerpo y es perpendicular a las superficies en contacto. Ahí está la fuerza normal. Y siempre forma ángulo de 90. ¿Ven, muchachos? Ahí está. ¿Actuará alguna otra fuerza por aquí? ¿O eso es todo? ¿Habrá tensión? No, porque no hay ninguna cuerda. ¿Habrá fuerza elástica? Tampoco, porque no hay resortes. Entonces las únicas fuerzas que actúan en este caso son el peso y la fuerza normal. Él sería su DCL, su diagrama de cuerpo libre. Vamos al segundo ejemplo. En el primer ejemplo era un cuerpo que no se mueve, ¿no? Está ahí en equilibrio estático. En este caso los cuerpos se están moviendo, ¿está bien? Y miren, y cuando el cuerpo se mueve, se van a presentar 2 casos. Caso 1 es que las superficies en contacto sea liso, o que la superficie en contacto sea rugoso. Hay 2 casos, ¿ven, alumnos? ¿Ya? Entonces voy a hacer para el primer caso, si la superficie es liso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Fácil, actúa igual que en el primer caso. Su peso, ¿sí? Porque si tiene masa, tiene peso. Ahí está. Y siempre es vertical y hacia abajo. También está la fuerza normal, ¿sí? Porque está en contacto con el piso. Listo, ¿ven? Y como es liso, ya no hay otra fuerza. Son las únicas fuerzas. Él vendría a ser el diagrama de cuerpo libre de este caso. Miren el tercer caso. Si la superficie es rugosa, entonces aparece una nueva fuerza. A esa nueva fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Que todavía no hemos hablado de esa fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque esa fuerza de rozamiento la vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Pero desde ya les voy adelantando. Cuando la superficie es rugosa, aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, para el tercer caso, nuevamente, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Estaría su peso, que es hacia abajo, ¿está bien? Está su peso, hacia abajo. Estaría la fuerza normal, que es hacia arriba, ¿sí? Y como hay superficie rugosa, hay una fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda, porque el cuerpo está que se mueve hacia la derecha. Profe, esa fuerza aún no la hemos visto. No te preocupes que esa fuerza la vamos a ver en la próxima clase, la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Con más detalle lo vamos a ver. Así que no te preocupes. La cosa es que cuando es liso, desde ya tienes que darte cuenta que no hay fuerza de rozamiento. Pero cuando la superficie es rugosa, sí hay una fuerza más, la fuerza de rozamiento. ¿Está bien, alumnos? Ya, entonces lo dejo ahí. Acuérdate que esta fuerza la vamos a ver la próxima clase en estática parte 2. Ya, entonces hacer el diagrama de cuerpo libre es aislar al cuerpo y graficar las fuerzas que actúan sobre él. Pero en los problemas, muchachos, aislarlo y graficar las fuerzas ya no lo vamos a hacer. Si estás empezando, lo haces así. Pero la idea es que aquí mismo hagas las fuerzas. Aquí mismo
grafiques las fuerzas, ¿ya? O sea que si por ahí voy a hacer otro ejemplo, aquí mismo voy a graficar las fuerzas. Acuérdate, ya en el mismo dibujo, ya no lo voy a sacar, pues, ¿no? Esto de aislar al cuerpo es cuando el alumno está empezando, ¿no? Pero ya en los problemas vamos a hacerlo directo. Ya. Ahora sí, muchachos, ya para terminar la parte teórica, vamos a ver la primera condición de equilibrio. En el tema de estática existen dos condiciones de equilibrio. Hoy vamos a ver solamente la primera condición de equilibrio. O sea, ¿qué debe de suceder para que un cuerpo esté en equilibrio? ¿No? Ya sabemos que un cuerpo está en equilibrio si no se mueve, si está en reposo, o si se mueve con MRU, con velocidad constante. En ambos casos el cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Pero la pregunta ahora es, ¿qué debe de suceder para que el cuerpo esté en equilibrio? Y la respuesta es, miren, para que un cuerpo esté en equilibrio, la primera condición dice que la fuerza resultante que actúa sobre él debe ser 0. O sea, miren, acá tengo un bloquecito. Sobre él he dibujado 4 fuerzas, ¿no? Actúan 4 fuerzas sobre él. Si tú sumas esas fuerzas, acuérdate que a la suma se le llama fuerza resultante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tú sumas esas 4 fuerzas y te sale 0, entonces ese cuerpo está en equilibrio. ¿Ven? Está en equilibrio. Eso dice la primera condición de equilibrio. ¿Ya? La primera condición de equilibrio nos dice, si un cuerpo está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo tiene que ser 0. Ya de forma práctica, cuando resolvamos problemas, vamos a aplicar esto. Esto viene de aquí. Esto que está aquí abajo viene de acá. ¿Y alumnos? Y aplicar esto es más fácil. Listo. Entonces, para resolver problemas vamos a aplicar lo siguiente. Si el cuerpo está en equilibrio quiere decir que las fuerzas que van hacia la izquierda, hacia la derecha, tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Además, las fuerzas que van hacia arriba, igual a las fuerzas que van hacia abajo. Para resolver los problemas, aplicando la primera condición de equilibrio, solamente usaremos esto y el diagrama de cuerpo libre.